supraventriculares. No sé por qué no le llaman auriculares de frente, le llaman supraventriculares, o sea, por encima del ventrículo. De que dentro de la fisiopatología probablemente tenga que haber algo dentro del septum, alteraciones a nivel de las válvulas, cuando hay una dilatación por alguna cardiopatía, se puede generar distorsión de lo que son las vías de conducción, ¿no? Entonces, dentro de lo normal tenemos al nodo sinusal, es el marcapaso que tenemos, son fibras automáticas que dan liberación de potenciales eléctricos, ¿no? Como parte de la fisiología tenemos tres conductores, uno anterior, el medio y el posterior, que cuando hay una alteración y la aurícula se dilata por alguna razón, la conducción dentro de alguna de estas fibras son las que se alteran y ahí se genera la fibrilación auricular o todas las patologías que tienen que ver con arritmias con onda P, o sea, con ondas donde la aurícula es estimulada. E incluso algunas patologías vienen con algunos alteraciones en la otra aurícula, donde se generan marcapasos accesorios y se da doble estímulo, y ahí viene otra patología. Entonces, es a este nivel donde fundamentalmente actúan los fármacos. ¿Hay arritmias ventriculares? Sí, pero las ventriculares son las más peligrosas que hay, porque si el ventrículo comienza a bombear con toda la fuerza que tiene en forma arrítmica, el paciente va a entrar en shock, va a entrar en shock hipovolémico habitualmente, ¿no? E incluso algunas patologías como la fibrilación ventricular son consideradas como si el paciente hubiera entrado en paro cardíaco, ¿no? Ya no late, fibrila, solo hace un pequeño movimiento que no bombea sangre. Esto es en cuanto a lo macro, pero en farmacología vemos siempre lo micro, ¿no? Así como en el sistema nervioso central hay iones que se encargan de lo que es la conducción eléctrica, y en realidad de todo el sistema, ¿ya? Porque la conducción eléctrica a nivel muscular también está mediado por canales de potasio, canales de sodio o de calcio. De alguna manera, todo lo que tiene que ver con impulso eléctrico tiene que ver con iones. Se expresa más en el cerebro. El segundo que expresa bastante es el corazón, porque cada estímulo y cada latido tiene que ver con un intercambio de los canales sodio-potasio y el intercambio iónico con el calcio y el magnesio, ¿no? Entonces, entre todo eso se juega lo que es la conducción a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Entonces, así como en el cerebro los potenciales de acción en reposo son todos negativos, en el corazón también. Cuando ven libros, algunos dicen 90, 85, 80, no sean problemas, no le voy a preguntar, no voy a generar preguntas como para decir cuál es el potencial de reposo. Tampoco le voy a preguntar de fisiología, no le voy a hacer preguntas de fisiología, le tengo que hacer preguntas de farmacología, pero tenemos que saber que existe un potencial negativo, un potencial iónico de donde se va a generar con cada estímulo del nodo sinusal una sobrecarga eléctrica, un intercambio rápido de iones que van a pasar de la parte negativa hacia la parte positiva, en forma brusca, en forma rápida, de más o menos entre 20 a 30 milivoltios, pasando a una conducción por intercambio iónico principalmente de sodio, pero a diferencia de la neurona, que hay una despolarización y una repolarización rápida, el corazón no tiene eso. ¿Por qué? Porque el latido del corazón no puede ser tan rápido, porque si no el corazón entraría en sístole y ahí mismo entraría en diástole. Pero necesita un tiempo para empujar con fuerza, y también la diástole para hacer una contracción de relajación con tiempo. Entonces, por eso es que no existe
la despolarización y la repolarización rápida, que se genera un fenómeno de pausa que se expresa en el electrocardiograma. ¿Y quién le da la pausa? Le da la pausa el calcio. Hace que este intercambio en un punto no se produzca tan rápido. Entonces, por eso es que generaron tiempos o generaron estadios en lo que se genera la despolarización. Este mismo sistema se va a producir a nivel auricular y a nivel ventricular. Un intercambio de inicio de sodio bastante rápido, que es lo que te da la contracción. Pero tienes una pausa, como ven acá, la contracción no es lineal como se puede producir en la neurona. Acá tienes la pausa. La misma pausa es en la onda P. La onda P representa auricular, pero tenemos una sola onda P. ¿Por qué? Porque las dos aurículas laten al mismo tiempo. Entonces, en esta onda hay dos aurículas que sincrónicamente generan aparentemente una. Cuando una aurícula crece más que la otra, ahí van a notar que se distorsiona la onda. Y en el ventrículo, que se expresa un poquito mejor, se ve un poquito mejor el intercambio, el ingreso sodio pasa del estado negativo a un estado positivo brusco entre el potasio y el calcio le da la pausa. ¿Quién obliga a que siga repolarizándose? Es el potasio. En este orden, sodio con un poquito de potasio para bajar, el calcio que lo estabiliza y después entra el potasio para volver a repolarizar y buscar el estado de reposo otra vez. Para entender esto, se generaron fases. O sea, hay que darle nombre a cada estado, ¿no? Entonces, las fases comienzan desde cero. Hay que recordar también que una cosa es hablar de fases, fase 0, 1, 2, 3, 4, y otra cosa es hablar de las clasificaciones de los antiarrítmicos, que también son 1, 2, ahora son 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 7. Pero hay que un poquito entender y no vaya a ser que se confundan lo que es una fase fisiológica y lo que es un grupo farmacológico, que lamentablemente se llaman también con números. Entonces, la fase 0 comienza con la despolarización. 0 no comienza con la parte negativa, la parte de reposo. No sé por qué, pero así lo crearon, pues, así le pusieron nombre, ¿ya? Y así les enseño. Entonces, la fase 0 se refiere a la despolarización, a la entrada rápida de sodio dentro de los canales iónicos que tiene el corazón, ¿no? Entonces, esta apertura rápida es la que le da el impulso positivo. Pero no solo se abren los canales de sodio, sino también se van abriendo los canales de calcio, preparándose para un efecto posterior. En el corazón no significa que ni bien entre el sodio, ahí mismo tiene que entrar el potasio o ahí mismo tiene que entrar el calcio. No, de poquito, pero la mayor expresión es sodio. Por eso es que la fase 0 fundamentalmente es por canales de sodio. Llega el sodio que le genera la parte positiva y después viene el potasio, la salida de potasio, que es la fase 1. Esta pequeña muesca que ven acá, que es el intento del corazón otra vez de repolarizarse, es lo que se genera o lo que se termina en fase 1. Pero en la parte fisiológica cardíaca no puede existir esta contracción tan rápida, como les decía, por el bombeo de sangre. Necesitas un tiempo, necesitas una contracción sostenida para que puedas darle tiempo a pasar la sangre que viene de los pulmones a la aurícula y de la aurícula pasa al ventrículo, ¿no? Entonces, se genera la entrada, ahora sí, de calcio
no son canales rápidos de alto voltaje, son canales un poquito más lentos, porque si fueran de alto voltaje también con el estímulo sería demasiado fuerte, ¿no? Entonces son canales lentos, de apertura lenta, de canales de calcio. Y posteriormente ya se genera la salida de lo que es los iones de potasio para poder generar la repolarización hasta un punto negativo para entrar al reposo. Es en este punto de pausa donde comienzan a actuar los receptores adrenérgicos que tienen el nodo sinusal. Ahí es donde los beta bloqueadores actúan. Es aquí en este punto donde se va a generar el nuevo impulso dado por el marcapaso. Y ahí es donde los nuevos fármacos también van a comenzar a hacer un objetivo terapéutico, ¿no? Los nuevos fármacos van a actuar a este nivel. Terminamos la fase 1, pasas a la fase 2, que ya lo hemos explicado y lo hemos entendido, nada más que algún puntito a tener en cuenta: cuánto dura en la aurícula, que es una contracción un poquito más pequeña, 0.2 segundos aproximadamente, esta fase 2, que es la pausa que se da el corazón. Y en el ventrículo es un poquito más larga, y eso se expresa en el electrocardiograma, y eso se expresa en la parte fisiológica, ¿no? Después viene el 3, potencial de acción, ya es fundamentalmente por potasio. La 4, ya terminaste 0, 1, 2, 3, la fase de reposo está acá. Entonces, de 0, uno comienza desde abajo, ¿ya? Por si acaso se vayan a entusiasmar y comienzan un 0, 1, 2, 3, 4. No, en este orden no es. Le decían, no sé por qué, pero aquí es, pues 0, 1, 2, 3 y 4 te pasas al reposo. No sé si se me va a ocurrir generar esto, pero les hago en la captura. Ahora, ¿por qué es negativo? Porque si estuviera isoeléctrico, significaría que los intercambios iónicos tendrían que ser 1 o 2 en potenciales eléctricos, porque cada ion tiene una polaridad. Pero la bomba sodio-potasio no es uniforme. Hay una distorsión de que es 2:1, 3:2, perdón, que no se ve acá. Si es que lo apagan la luz, se vería. Ahora no sé si la luz está ahí, pero corro el riesgo de que se duerman con luz apagada. Así que, ya pues caballero, mejor lo tenemos con luz prendida, ¿ya? Porque no han tomado mucho sustancias. Entonces, por esa alteración de iones de la bomba sodio-potasio es que el potencial es negativo. Solo para más o menos entendería, porque la idea de ventriculares y las arritmias ventriculares, y de esto hay un montón de tipos. Cuando sean cardiólogos posiblemente ya vayan a conocerlos, pero cuando son clínicos de una especialidad genérica, la más común siempre va a ser la fibrilación auricular, que asociado también muchas veces al envejecimiento o algunas complicaciones como la hipertensión o la insuficiencia cardíaca, que generan una alteración de la conducción a nivel de aurícula, ¿no? Segundo, podría ser la flúter auricular, no tan frecuente, pero sí se ve, por ahí que no chocamos, ¿no? Ya no sería la más común sería la taquicardia sinusal. ¿Qué es la taquicardia sinusal? Es la taquicardia que se produce cuando corren o cuando están asustados, y le ponemos 0,5 en farmacología, hacen taquicardia, ¿cierto? Ya, eco, esa es normal, pero pasas a una contracción bastante rápida, ¿no? Después de lo normal viene la fibrilación y el flúter. Las patologías ventriculares no son comunes, pero son peligrosas. Esas tal vez lo vean cuando sean emergenciólogos o cuando están rotando en emergencia.
pero no lo van a ver ustedes, o sea, lo van a ver de ojito, pero no lo van a tratar porque ya son pacientes que vienen con una hipotensión severa, están en shock cardiogénico y que es parte ya de una cesárea, ¿no? Pero existen las patologías ventriculares y son las más peligrosas. En los años 60, este fisiólogo trató de clasificar a los fármacos que estaban en ese momento a disposición actuando como antiarrítmicos, entonces decidió mejor ordenarlos y los ordenó por mecanismos de acción, por las fases fisiológicas que tenía el corazón. Entonces el sistema Bowman-Williams es uno de los más comunes, pero se trató después de modificar esto que ya tiene, si estamos en los 60, hasta 120, 60 años, ¿no? 65 años más o menos, ya pues ya está viejito, ¿no? Ya la farmacología ha cambiado bastante desde esa época. Entonces, en función de las fases, comenzó a crear los grupos farmacológicos. Como la despolarización es uno de los fenómenos más comunes y los más peligrosos, entonces comenzó a decirla. El primer grupo va a entrar en lo que tienen que ver con la despolarización, canales de sodio. Y dentro de las patologías, la más peligrosa tiene que ver con este nivel, ¿no? Entonces, para ese momento, la quinidina, todo lo que tiene que ver con las quininas o fármacos parecidos, se utilizaban para esa época como antimaláricos, después como antirreumatológicos, y vieron que también tenía efectos sobre el corazón, entonces se comenzó a utilizar también con otro objetivo. Utilizamos actualmente lidocaína y flecaína, propafenona, que tenemos endovenoso y en tabletitas, así que también se puede dejar como una receta habitual, ¿no? Entonces, lo más utilizado, por ejemplo, son la detoprocainamida, la lidocaína, que es un analgésico que se utiliza en algunas cirugías menores, no sé, te van a sacar un lunar, te ponen una lidocaína subcutánea, dejas de sentir, ¿no? Son un grupo de anestésicos. Pero también hay presentación endovenosa y se puede generar como antiarrítmico. La propafenona, como les decía, también que lo tenemos en varias presentaciones. Entonces, estos de acá son los más usados. Si quisieran aprender nombres y para el examen, aprendan lo mejor de acá. ¿Por qué? Porque son los más usados. De todas maneras, yo les voy a mostrar la tabla donde están casi todos los fármacos, casi todos, ¿no? Ya, pero son estos de acá. Después viene la clase 2. No sigue el orden de la fisiología, sigue un orden un poquito diferente. La clase 2 es la clase de los beta bloqueadores, es la fase final donde se genera el nuevo impulso cardíaco. Y ahí están, creo que ya hicieron cardiología, ¿no? Presión arterial, creo que ya hicieron, ¿no? Entonces, y ahora con la clase de ahora que están los beta bloqueadores, que son los fármacos más usados, porque el objetivo de un beta bloqueador no es generar la bradicardia, el objetivo es evitar la taquicardia. O sea, si tienes un paciente con fibrilación auricular que está ahorita estable y yo le doy una noticia diciéndole que le voy a jalar en el examen, en vez de que haga taquicardia, se va a quedar tranquilito. No, su corazón no va a latir. Puede estar ansioso, sí, pero no va a hacer taquicardia, su corazón no va a latir. Entonces, el objetivo de los beta bloqueadores, como dice su nombre, es evitar que la descarga adrenérgica le genere un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Después del 2, que hicimos un paso extraño, viene los que tienen que ver con los canales de potasio. Que la amiodarona es el fármaco más usado. Están ahí en presentación endovenosa
vía oral, y eso es lo que lo hace también que sea uno de los más usados, ¿no? También se utiliza para emergencias, porque puede ser de cardioversión eléctrica, es decir, pasarlo de la arritmia a un estado de normalidad en la frecuencia cardíaca. Y el sotalol, que si bien es cierto se llama OL, como todos los beta bloqueadores que tienen una terminación igual, están dentro de estos canales porque aparte de también tener efecto con los beta bloqueadores, tiene efecto sobre los canales de calcio, canales de potasio, perdón. Y por último, perdónenme, ya lo pasé, vienen los bloqueadores de canales de calcio, que también son los más usados. Y eso sí les vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque los calcioantagonistas son dos grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos para la presión, los no dihidropiridínicos habitualmente para la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Como marean los términos, entonces es una pregunta que siempre da ganas de hacer, pues, así que mejor les voy avisando. No sé si yo lo cargue como pregunta o la doctora lo va a cargar como pregunta, pero tienen que saber que ya les estoy avisando para que se acuerden de los calcioantagonistas. Acá, grupo 4. ¿Qué hizo William? Hizo esta clasificación. Los canales de sodio, había 3 tipos de clasificación en los canales de sodio. Los canales de sodio de cinética, ¿de acuerdo a la cinética ya? De cinéticas rápidas, es decir, van al mismo tiempo que la despolarización. Cinéticas intermedias, que demoran un poquito en la despolarización, o cinéticas lentas. Eso es lo que se expresa acá, ¿ya? O sea, la cinética se refiere a cómo van en función de la despolarización. Y teóricamente, uno de los mejores efectos debería ser aquellos que tienen efecto rápido, ¿no? Pero así como tienen efecto rápido, también vienen los efectos secundarios. ¿Cuál fue el problema de los fármacos hasta ahorita? ¿Cuál es el problema de los fármacos antiarrítmicos? Es que si bien es cierto, calman una arritmia, pero existe el riesgo potencial de generar otro tipo de arritmia. O sea, se cambian la forma como lates de una que te puede estabilizar, y si la dosis tal vez es un poquito más alta o tienes una sensibilidad diferente, te pasa a otro tipo de arritmia. Entonces, son potentes si la quinidina, que les mostré en el otro lado, procainamida, son fármacos usados no tanto en lo habitual. Los más usados, lidocaína de este grupo, y del 1C, lecainamida y propafeno, son dentro de lo que podríamos chocarnos cuando hagamos emergencia. Las indicaciones, por ejemplo, de estos de acá, que están considerados entre los de acción muchísimo más potentes, que tienen que ver con las arritmias ventriculares. También se da para las auriculares, pero fundamentalmente para las ventriculares, como les dije, que es las más riesgosas, mejores canales de sodio. Acá también canales de sodio, el 1B, la taquicardia ventricular como primeras indicaciones. Hay pacientes que pueden llegar mal, muy mal, con hipotensión cuando está con su fibrilación muy descompensada. Ahí también se puede utilizar, pero fundamentalmente las ventriculares. Y acá el 1C para la prevención de las patologías auriculares. Acá esta es menos intensa, el 1C, ¿no? Es más lenta el modo de acción y va en sincronía con lo que es la repolarización. Por eso es que es de los menos, con un efecto menos tóxico que los demás. Por eso es que el efecto tóxico acá también sería, como todos los de todos los de sodio, son riesgos de
generar otra arritmia ventricular, por acá generar lupus, acá generar convulsiones, ataques. Entonces, tiene un efecto secundario interesante. Los beta bloqueadores, que acá están los B, como no te mandan a la bradicardia o no te generan arritmias, simplemente evitan la taquicardia, el efecto más peligroso sería que hagas hipotensión o bradicardia. Si lo haces cuando ya tomas demasiado beta bloqueador. En dosis farmacológica evita la taquicardia, o sea, estás en tu frecuencia cardíaca normal, pero no haces taquicardia, ¿no? Entonces son los efectos secundarios menos fastidiosos. ¿Puedes hacer depresión? Sí, puedes hacer, porque dentro de nuestro cerebro, dentro de los fármacos, perdón, de los neurotransmisores, existen receptores adrenérgicos, así como hay serotoninérgicos, dopaminérgicos, también hay adrenérgicos. Entonces, cuando el uso es crónico, hay el riesgo de que generes un cuadro depresivo o empeores en la depresión que ya tienes, ¿no? Pero pues para eso le das medicamentos, ¿no? Porque no a todos le va a dar depresión. Los tres que son fundamentalmente de canales de potasio tenemos al sotalol, que lo tenemos endovenoso, y la miodarona, que es vía oral y vía endovenosa, que son los más usados, que les recomiendo que lo aprendan. Y los canales de calcio, como ya les había dicho, lo que son para la presión, los dihidropiridínicos, que son los pinos, nifedipino, amlodipino, cardiodipino, son todos los pinos que puede haber. Cuando champagne son pinos. Ahora, los no dihidropiridínicos solo son dos, el verapamilo y el diltiazem. También les recomiendo que se acuerden, porque lo vamos a usar de todas maneras. Ahora, cuando encuentran las tablitas de cuánto efecto tiene como hipotensor o cuánto efecto tiene como antiarrítmico, los dihidropiridínicos sí son fundamentalmente para la presión. Los no dihidropiridínicos, si bien es cierto, tiene efecto antiarrítmico, pero también tiene un efecto antihipotensor. Por eso es que el diltiazem lo utilizamos también en la hipertensión arterial. Aquellos que necesitamos un segundo fármaco y tiene arritmia, mejor le doy diltiazem como un fármaco que le puede ayudar. Verapamil es un poquito más selectivo, pero verapamil hay que tener cuidado con la insuficiencia cardíaca, porque te puede mandar a la decompensación, que ya nos ha pasado. Una vez por darle a una taquicardia, no nos percatamos que a la vez tenía el diagnóstico de insuficiencia cardíaca porque no lo relató, simplemente está en algún huequito ahí de su historia clínica, hace insuficiencia cardíaca aguda, lo mandamos a la descompensación sin querer queriendo. Ya. Entonces, recuerda este grupo que es bastante usado. Y para esa época, lo que también teníamos como adenosina, como que mandamos por acá, algunos bloqueadores de canales de calcio no clasificados, o el magnesio que se utiliza en ginecología cuando hay eclampsia, la convulsión, hipertensión alta más convulsión, se utiliza sulfato de magnesio. Existía, pero no sabía cómo clasificarla, entonces le puso fácil los otros, lo clasificó como los otros, ¿no? Pasa el tiempo, como todo en farmacología, en fisiología, descubren nuevos receptores. Como les mostré la tablita en neurología, los canales de sodio son canales de sodio dependiente de voltaje 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa clasificación, esa forma de conocer a los receptores, en esa época no había. Ahora sí, ahora hay fármacos nuevos y hay fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción. Por eso es que se generó en el 2018 una propuesta de nueva clasificación.
La he buscado, ahora que son 7 años después de que salió la publicación, todavía hay cardiólogos que sí están de acuerdo. Hay algunos que todavía se quedan por ahí con los viejitos, ¿no? Pero los viejitos, como decía, tenemos el problema de cómo clasificar a los otros. Entonces, esta clasificación sí, en las publicaciones cardiológicas sí se puede ver, sí está ahí. Y posiblemente pueda mejorarse, no lo sé, pero no sirve como idea. ¿Qué fármacos han sido creados últimamente y que sí se utilizan? Por lo menos en INCOR los he visto que utilizan bastante, que el INCOR es el Instituto del Corazón, ¿no? Es el único que tenemos, que es el Instituto del Corazón. Ahí todos los cardiólogos que son monstruos semidioses están ahí, todo lo que saben un montón. Entonces, se generó un nuevo fármaco, la ivabratina, y no sabían dónde clasificarlo. Entonces se les ocurrió la brillante idea de generar una clase 0. La clase 0 es en este punto. Termina hacer la contracción, la despolarización, la repolarización, y en esta parte donde viene el marcapaso fisiológico, es ahí donde actúa la ivabratina. Entonces son canales especiales de sodio, pero que tiene un tiempo donde actúa, y a ese tiempo le pusieron clase 0, porque existió el fármaco. Entonces actúa sobre los receptores sodio-potasio, pero a este nivel. Tiene indicaciones, no todos están de acuerdo en qué tipo de indicación le van a decir, pero en general se da en las anginas, pero la angina estable. La angina inestable es algo así como un medio pasito para el infarto. La angina estable es el dolor del corazón, porque hay la disminución en la irrigación de las coronarias, pero el riesgo de hacer infarto es muchísimo menor. La angina inestable es cuando ya la arteria coronaria está así, pues es un chiquito de taparse, en un 90%. Entonces, ante cualquier actividad que hagan, se van al baño y ya les viene el dolor de pecho. Esa es la angina inestable, medio paso para infarto. Pero no está su indicación ahí, es la angina estable. La falla cardíaca, también, esta es de la FDA, esta es la Asociación Europea, y acá algunas recomendaciones, ¿no? Y algunos tipos de taquicardia especiales también. En general, el efecto es evitar la taquicardia estimulada por receptores adrenérgicos. O sea, no es un bradicardizante, sino también, como los beta bloqueadores, es un antitaquicardizante. Entonces, cuando un beta bloqueador no funciona, a veces se hace la asociación. Por eso es que hay muchos estudios que buscan el uso conjunto de beta bloqueadores con ivabratina. Hay otros con la falla cardíaca o con la angina solito y viene el efecto, ¿no? Entonces, estaba revisando ahí, y entre estas son las publicaciones de las nuevas guías que posiblemente salgan. Los efectos adversos. Como van a tener el PDF, y acá no sale grande, ¿ya? Entonces, a la memoria, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de la ivabratina? El efecto más común es desórdenes cardíacos. Se refiere a taquicardias, a las bradicardias y a alguna generación de una taquicardia extra. ¿Cómo se lee esto? ¿Todos saben leer eso? Los metaanálisis, más o menos, ¿no? Ya, ¿cómo se lee? Acá hay una rayita que siempre va a aparecer, es la raya del 1. Todo lo que es por encima del 1 es de riesgo, ¿no? Porque el 1 significa no riesgos. Entonces, todo lo que encontraron riesgos están para este lado. Cuando es no riesgo, es decir, en vez de generarte el problema, te protege del problema, es un factor protector, están de este lado. Entonces, pero miren, acá hay un grupo para la derecha, dice que los efectos adversos se producen en forma frecuente, hay más riesgo de efecto adverso. Hay otros que dicen no hay efecto adverso, al contrario,
te protege de que tengas arritmia cardíaca. Entonces, no se entiende, ¿cierto? O sí o no. Entonces, los estudios, no todos los estudios te dicen lo mismo. Por eso cuando ustedes hacen investigación, no sean problemas. Si la bibliografía dijo que sí y ustedes encontraron que no, no sean problemas, porque así pasa, así es en el mundo. Entonces, ante este problema se generaron los metaanálisis. Los metaanálisis juntan todos los artículos que pueden encontrar de buena calidad y los tratan de analizar. El cuadradito del medio significa el promedio. Algunos del promedio, estos que están para acá, son los niveles de diferencia para la derecha o para la izquierda, ¿no? Son los lados que te indican el extremo. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de una población de acá, ¿cuál es el promedio de edad? 21, más o menos. Ya, 21, 22, ya tienen 22 como promedio. Ah, ya, está tu promedio. Algunos más viejitos, sí, o sea, mayores, tendrán 23, 24, 25, ¿cierto? Entonces tiene acá. Algunos son más jóvenes, 15 años, ya 15, súper dotado. Ya, no, pero puede haber uno de 15. Entonces, los niveles de diferencia para un lado, para el otro, expresa esto. Mientras la población es más grande, los grados son más pequeños, no es tan amplio. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar realmente al problema, si yo quiero realmente saber la edad, no me conviene solo tomar 5, porque si tomo 5 no voy a hacer que uno de ellos tenga 30 años y el otro 18, entonces ese 30 me saca un brazo más largo. Pero en cambio, si yo tomo una población de ahorita, 200, y si me sale uno de 30, no me va a generar mucho problema, ¿cierto? Porque el promedio es más grande. Entonces así se interpreta. Entonces, ¿qué pasó en cardiología? ¿Qué pasó con la hiperbalina? Que de los estudios, algunos decían que sí generaba efectos adversos, otros decían que no. Y para eso se saca un promedio general, matemáticamente. ¿Qué es esto? O sea, al final de todos los riesgos que hay, sí, pues hay muchos de los estudios han dicho que sí existe riesgo. Los R están acá. Los R significan el riesgo, ¿no? La mitad más de riesgo, el doble de riesgo, el triple de riesgo está ahí. Sigamos con los canales. Ahora sí, ya pasamos del 0, ahora vamos al 1. El 1 sigue siendo 1A, 1B, 1C y se genera el 1D. ¿Por qué? Porque se genera un nuevo fármaco. Salen fármacos y hay la necesidad de generar, ¿no? Sigamos, el 2, los beta bloqueadores, que antes solo eran beta bloqueadores, ahora ya están subclasificados. El 1, el 2, el ABC están clasificados. Tenemos, esto sí no sé si les enseñan en depresión, tenemos los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Es que ahí también, por el efecto farmacológico, se genera, ¿no? Cardioselectivos porque son al corazón. Los no selectivos no significa que no actúen con el corazón, sino que el efecto también se puede dar donde hay otros receptores beta que tenemos en el pulmón. Los asmáticos, ¿cuántos asmáticos tenemos acá? Si quiero unos 6, 7, así nomás el asma no es tan raro. Y acá estudian medicina o porque han tenido una enfermedad y les ha gustado estar en el hospital, como los asmáticos, o tienen familiares que tienen que ver con la medicina. Tienen mamá, papás, enfermeras, técnicos, licenciados en enfermería. Y los otros, ya les gustó la medicina, que no sé por qué, pero les gustó la medicina, ese es el otro grupo. Ya, entonces, tenemos a los selectivos y los no selectivos.
tenemos allá, para esa época, por ejemplo, en cardiología o en la propuesta anterior era todo lo que era anti, estaba clasificado, antiarrítmico, antifibrilaciones, anti algo. Pero los receptores beta no solo es anti, sino también es estimulante, ¿cierto? ¿Y dónde quedaron los estimulantes en la clasificación anterior? No había. Y ahora sí, porque a veces necesitamos estimularlos adrenérgicamente o necesitamos algún tipo de estímulos y por eso salen los que activan a los receptores, ya no inhiben, ahora también dentro de la clasificación a los que activan a los receptores. Entran también los muscarínicos. Ya se me acaba el tiempo. Entran los muscarínicos también, que no lo teníamos. Por ejemplo, la atropina, la escopolamina, tiene cólico y aún escopolamina. ¿Ya? No tiene plata o no hay farmacia abierta, te ponen atropina subcutánea. Se te va a secar los labios, todas las secreciones, los receptores muscarínicos que tenemos en las glándulas salivares, las glándulas bronquiales, todas se bloquean, ¿no? Eso lo utilizan, por ejemplo, los anestesiólogos. Quieren entubar y hace mucha secreción el paciente, cuando quiere entrar con el tubo le ponen un poquito de de atropina y se seca todo. Y el tubo lo pasan con tranquilidad, ¿no? Entonces, ya también contemplan a los receptores muscarínicos. Acá, los receptores de adenosina, estos de acá dentro de la clasificación estaban en los otros, no sabían dónde poner. Ahora ya no es los otros, ahora ya tiene una clasificación. Los tres que teníamos, a la amiodarona y la dronedona, que eran bloqueadores de canales de potasio, eran los únicos que estaban dentro de este grupo. Después, estudios posteriores lo que buscarán es nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque también se descubrieron nuevos receptores de potasio. Así como los receptores de calcio tenían un montón, el 1, el 2, 3, 4, 5, acá también se comenzaron a descubrir y se comenzaron a generar nuevos fármacos. Que hasta el momento, de esta revisión que tiene unos 6 años, algunos todavía no estaban aprobados, algunos estaban en revisión, pero es el nuevo objetivo terapéutico que hay. De acá, cuando salgan ustedes en 3 o 4 años, habrá que hacerle una nueva revisión y hay que ver si los archivos, las investigaciones que estaban en curso tuvieron éxito o no, porque muchos se suspenden, no porque no haga efecto, se suspenden porque el efecto secundario es tan potente o tan intenso que no es adecuado que sea comercializado, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Allá los potasios, los canales de potasio que están en investigación todavía. Lo dejamos ahí. Los canales de calcio, los 4, siguen siendo 4 los canales de calcio. Y los canales de calcio también, nuevamente, al descubrir nuevos canales de calcio, nuevos fármacos, ¿no? Los canales de zinc, la clasificación 5, algunas clasificaciones de canales de calcio intracelulares que la transcripción al castellano no la entendí, porque la transcripción al inglés trata de un tipo de canales de calcio especiales. No exactamente, cuando lo traté de transcribir no lo entendí, porque qué tipo de canales exactamente hay, qué tantas formas de canales hay, pero por ahí va. Entonces también entran los nuevos canales de calcio que pueden existir, todavía no tiene indicaciones porque son canales que se han descubierto y fármacos que todavía exactamente no se han creado. Vienen los 6 bloqueadores de un tipo de canal que no tiene y que están en investigación, como este fármaco, que no es antiarrítmico per se. Lo
Lo que pasa es que es un tipo de opioide diferente y que han descubierto que también tiene efecto antiarrítmico, pero exactamente cómo actúa, dónde actúa todavía no saben, pero ya hay que tenerlo en cuenta, podría ser usado. Tenemos el otro grupo, los nuevos. Dentro del grupo 6 está este grupo y el 7 es este grupo. ¿Qué de diferente, qué características tiene? Que no son antiarrítmicos como antiarrítmicos, sino funcionan como moduladores de los receptores antiarrítmicos. Entonces, ¿qué han encontrado? Por ejemplo, los inhibidores de angiotensina, que son para la presión, cuando lo utilizas de forma crónica, genera efecto modulador positivo sobre los antiarrítmicos, todos los YECA. Y si los YECA están los ARA, ¿cierto? Los ARA2 también, ¿no? Entonces, efecto modulador o beneficioso. Los YECA y los ARA2 se ha visto que cuando se utilizan en forma continua, o sea, bloqueas el sistema renina, angiotensina, aldosterona a las 24 horas del día por muchísimo tiempo, tiene efecto remodelador sobre el corazón. Y si remodela el corazón, también las fibras de la conducción eléctrica comienzan a mejorar, ¿no? Las estatinas, los ácidos grasos, que según nuestra concepción no tendrían nada que ver, pero los estudios demostraron que sí hay un efecto positivo. Acá ha visto reducción del riesgo de muerte, de infarto cardíaco y demás, ¿no? Porque los beta bloqueadores también tienen este efecto sobre el corazón. Ya. Los canales mixtos, los de canales de potasio, del grupo de potasio de sensibilidad al voltaje, actúan también sobre los canales de calcio. Es un nuevo grupo farmacológico, a tenerlo en cuenta, de acá, de los de potasio. Los nuevos también salen acá, los bloqueadores puramente de canales de potasio, que se llaman rectificadores de canales de potasio y que actúan sobre la acetilcolina, también para tenerlo en cuenta, que es el objetivo terapéutico. Los agentes que están acá, por ejemplo, algunas ya tienen fórmula farmacológica y están en fases de estudio. Las fases 1 son las fases porque estás probando con ratoncitos o personas sanas. La fase 2 vas intentando ya con algunas poblaciones pequeñitas de enfermos. La fase 3 ya cuando lo mandas a un grupo más grande. Si eres de cardiología, 1000, 2000, 3000 pacientes, ¿no? Entonces están en fases tempranas. De acá en 4 años, 5 años ya han acabado y han determinado si funciona o no funciona y cuál es la dosis que conviene. Entonces, este es el objetivo terapéutico nuevo, que hay que tenerlo presente. Entonces, para terminar, no solo es si previene la arritmia, también hay que ver si los objetivos terapéuticos son los correctos, si tolera el paciente, disminuye el riesgo. También tú puedes dar un antiarrítmico si disminuye la arritmia, pero cuando lo estudias en poblaciones grandes resulta que no funciona. No sé por qué no funciona y los efectos secundarios son demasiados, ¿no? Tienes que programar también cómo lo vas a dar. En la medida de lo posible tienes que generar un antiarrítmico de 2 presentaciones, endovenoso y bioral. ¿Por qué? Pues como la miodarona, le bajas la arritmia rápido y tienen que suspenderle, le suspendes la miodarona y ¿qué pasa? El paciente regresa a la arritmia. Por eso, para evitar eso, la presentación endovenosa y después le continuamos con bioral y se estabiliza más lento, ¿no? Entonces el efecto clínico se da. También tienes que ver la formulación. Hay algunos que no toleran, hay formulaciones en parches. Hay pacientes que necesitan, no pueden pasar pastillas, por esa razón. Y listo. Acabamos, doctores.